Bienvenido a los hermanos del Instituto Bíblico Emaús. Les habla Jesús Manuel Ordóñez y vamos a leer como forma introductoria el libro de Romanos capítulo 6, ya que inicialmente hemos estudiado la oración. Dice Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque los que hemos muerto, porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que vosotros consideraos muertos en pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y puedes seguir leyendo Romanos 6, 12, hasta adelante, hasta el último versículo. Melvin, por favor. Puedes activar tu micrófono. Pastor, se escucha entrecortado. Ya. Versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puedes apagar tu audio, Melvin. Gracias. Entonces, hermano Cristian Delgado quiere activar su audio para hacer una interpretación o en sus propias palabras indique lo que entiende por Romanos capítulo 6 que hemos leído. Por favor.
Pastor, lo que entiendo es que por la gracia de Dios todos hemos pasado de vida a muerte, es decir, por la obra de la cruz del Calvario, hemos pasado de vida a muerte por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que le puedo decir en resumidas palabras, Pastor. Amén. Entonces, está comparando el bautizo en agua como un acto de morir al pecado y levantarse del agua para resucitar a una nueva vida de obediencia al Señor, donde presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso lo va a decir más adelante en Romanos 12. Pero aquí dice que presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia en las manos del Señor, que es lo mismo, ¿no? O sea, para hacer lo correcto, nuestro cuerpo es para hacer lo correcto y agradable delante del Señor. Y al final, el último versículo dice que es también para nuestra santificación, es decir, una santidad. Hay tres clases de santidad que hemos hablado: la santidad de posición, la santidad de acción, podríamos decir, y la otra era, ¿se acuerda, hermana Noemí, de las tres clases de santidad que hablamos el anterior jueves? ¿Nos puede explicar brevemente sus propias palabras? Puede activar su audio. Melvi, si has activado tu audio. Las tres que yo recuerdo es una, la de nuestra posición, que nos recuerda, ¿no?, el lugar donde estamos con Cristo ahora. Después, la segunda sería la santidad de nuestras acciones, es decir, que todo lo que hacemos, ¿verdad? Debemos estar apartados del pecado para vivir en obediencia al Señor. Y la tercera sería la santidad de la condición. ¿Quiénes somos ahora en Cristo, no? Dios debe ir moldeando nuestro carácter de acuerdo, por la ayuda del Espíritu Santo, ¿no?, para que la persona cambie y experimente una vida de santidad. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir pantalla para ir a la página 102, que nos toca ahora, porque lo que hemos hecho anteriormente ha sido como una introducción al libro de Romanos, ¿no? A Romanos capítulo 6, que es el tema de ahora. La pregunta 34 para la hermana Noemí dice, de la página 102, bienvenida la hermana Felicidad también, que está ingresando. ¿Cómo afecta nuestra condición santa nuestras acciones santas? Puede activar su micrófono, hermana Noemí. La pregunta 34, ¿no? Sí. En esa parte tiene que ver más con el corazón, que dice que es la fuente de las acciones. Entonces, cuanto más santo sea nuestro corazón, más santos llegan a ser nuestras acciones, porque teniendo así nuestro corazón, depende también mucho del hacer de ellos. Muy bien. ¿Se acuerdan ese versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? ¿Verdad? Entonces, significa la parte interna de nosotros, ¿no? O sea que cada uno de nosotros debe mirarse a sí mismo delante del Señor, cómo está su corazón. En el caso de que estés sucio, como hay un ejemplo más adelante, por supuesto, pedir perdón al Señor o a las personas que hemos dañado, ¿no?, para estar bien. Y buscar al Señor más, en este caso, porque si es la santidad de nuestra posición
y también de nuestra condición, podríamos decir, tenemos que santificarnos más. El que es santo, santifíquese más, significa conságrese más al Señor en todas las áreas de su vida. Vamos con la pregunta 35 para el hermano Cristian Delgado, si es que ha hecho o puede opinar. Dice, ¿cómo afecta un corazón santo y un carácter santo nuestra posición? ¿Puede activarse el micrófono, hermano Cristian? Sí, pastor. Afecta mucho de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que tenemos en el corazón, eso hacemos muchas veces. Si somos rencorosos, estamos llenos de ira, contienda, esas cosas hacen daño a nuestro corazón y eso nos separa, pastor. Y eso que le puedo opinar. Muy bien. Entonces, eso y otras cosas más, digamos, ¿no? Recordemos que vivimos en este mundo, tenemos influencia negativa, a veces, bueno, ahora no tanto la radio quizás, los programas de música, pero del internet tenemos influencia del mundo, también de nuestros vecinos, ¿no? Hacen fiestas que no son cristianas, podríamos decir, tenemos influencia de nuestra familia que no es cristiana. Entonces, rápidamente, de alguna manera, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser interno puede ser influenciado para desviarnos, como efectivamente ocurre en algunos o en muchos casos. Vamos a seguir. Ha entrado la hermana Darling, te doy la bienvenida. Le pregunto a la hermana Darling la pregunta 36 de la página 102, que tiene abierto su libro. Dice, escriba cada palabra o frase en la columna o columnas apropiadas abajo. Justificación. ¿Dónde iría justificación? ¿En posición santa, en acciones santas o en condición santa? Y explique por qué. ¿Puede apagar su micrófono, hermano Cristian, unos minutos? Ay, pastor, no le entendí yo esta pregunta. No pude hacerla. A ver, justificación, va a posición, acciones o condición. La justificación. Posición santa puede ser. Sí, posición santa, porque Cristo en nosotros nos justifica, ¿verdad? Cuando nos hemos convertido a Él, cuando hemos nacido de nuevo, la regeneración. También la palabra regeneración que está más adelante iría en posición santa, ¿no? Somos declarados justos o somos justificados en el momento de nuestra conversión. Entonces, algo que Dios lo hace y no depende de nosotros. Claro, de nosotros el arrepentimiento, el recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, pero Dios es el que nos justifica, porque Dios es el juez. Y Él declara que somos justos. Y más adelante también declara que somos santos. Sigamos con la palabra justicia impartida. Para la hermana Darling también, 2 palabras cada uno, a ver, para que esté avanzando. Hermana Darling, justicia impartida, piensa que es en posición santa, en acciones santas o en condición santa. Active su micrófono. Perdón, justicia impartida sería en acciones santas, pastor. ¿Por qué? Porque la justicia es una acción, es algo que uno ejerce. Claro, pero en este caso Dios es el que imparte la justicia. No es, porque es una justicia desde el punto de vista espiritual, no es una justicia humana, digamos, de un juez en la tierra o de un ciudadano que quiere hacer justicia, ¿no? Sino es desde el punto de vista teológico, estamos enfocando desde el punto de vista bíblico. Entonces, sería en posición santa. ¿Qué piensan los demás, hermana Melfi? ¿Dónde lo puso? Dice partida. Puede activar su micrófono. Le manda darle un ratito la apagas.
Yo no la puse en ningún lugar porque hay otra palabra que es justicia imputada. Y no, en realidad esa no la puse en ninguna parte, pero sí a justicia imputada la puse en condición santa. No, en carácter piadoso le puse. Pero a veces, Disculpe. ¿en qué lugar la pusiste? Después te doy la palabra, hermano. ¿Dónde la pusiste de justicia imputada? Justicia imputada lo puse en el inciso A, posición santa. Ah, ¿qué iba a decir, hermano Cristian? Disculpe. Puede activar su micrófono. Pastor Jesús, justicia impartida es en acciones santas, porque es una acción. La justicia es una acción impartida por parte de Dios. Por parte de Dios. Y en el caso que sea así, yo pienso que sí. En este caso, la hermana Darling tendría razón en su respuesta, pero no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista de Dios, que imparte la justicia, ¿no? Y bajo la acción de Dios. Sí, pastor, porque él es el único que puede, él es el único justo y él es el único juez. Bueno, desde ese punto de vista, pastor. Ya está bien, correcto. Entonces, tiene razón la hermana Darling, en Acciones Santas lo puso, y yo he confundido la justicia impartida con la justicia imputada. La justicia imputada sería la que Dios hace, y en ese sentido, o la que Dios nos atribuye, digamos, a nosotros. Justicia a través de Cristo, entonces también sería posición santa. Eso va. Ahora, consagración para la hermana Noemí, Esther Noemí. Consagración, ¿dónde pondría usted? ¿Dónde la puso? ¿En A, B o C? En C lo puse condición santa. Correcto, porque toda nuestra vida, podríamos decir, tenemos que consagrarnos más al Señor, ¿no? Y por eso dice el libro Apocalipsis, los últimos versículos, el que es santo, santifíquese más cada día, conságrese más. También en Romanos 12, versículos 1 y 2, cuando dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. No conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, en glorificación, ¿dónde sería, hermana Esther, glorificación? Entró la hermana Felicidad, también me olvidé, después lo voy a hacer para la hermana Felicidad. Hermana Esther, ha salido la hermana Esther, en este momento no está. Hermana Felicidad, ¿dónde es la regeneración? ¿Cómo se llama? La glorificación. ¿Dónde la puso? En acciones, pastor, en acciones. ¿Por qué? Acciones santas. ¿Pero por qué la puse ahí? Porque está glorificando a Dios. Hace acciones, ¿no? Actúa. No, porque no es la glorificación cuando uno glorifica a Dios, es lo que Dios va a hacer con nosotros, nos va a dar cuerpo glorificado. Cuando habla en Romanos 8, 29, 30, que dice al que justificó, a estos también santificó, a los que santificó, a estos también glorificó. Es una acción que va a suceder en el futuro, pero que Dios ya lo llama como si ya hubiese sucedido. En el idioma griego está en un verbo llamado aoristo, significa una condición, una situación que ya está terminada. Dios lo da por hecho, que nuestros cuerpos van a ser glorificados, que nosotros vamos a ser glorificados. Y bueno, el apóstol Juan más adelante, en una de sus cartas, dice de que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En este caso,
tendremos nosotros un cuerpo glorificado semejante al cuerpo, o parecido por lo menos al cuerpo del Señor Jesús cuando lo resucitó, tuvo un cuerpo glorificado. Entonces, pastor, sería posición santa. No, en condición santa. Condición santa. Es en condición santa. Sí. Ahora, vivir rectamente. ¿Dónde sería, hermana Felicidad? A, B o C. Vivir rectamente. Acción santa. Sí, correcto, porque como consecuencia de lo que ya hemos sido justificados y en realidad santificados también por el Señor, entonces se espera que vivamos rectamente en toda nuestra manera de vivir. Si fallamos, por supuesto, nos reconciliamos con Dios, pero Dios espera que cada vez fallemos menos, porque va siendo transformado nuestro carácter al carácter de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto o a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios quiere que seamos como Cristo. Entonces, ese vivir rectamente es en todas las áreas de nuestra vida. Inciso B. Posición correcta. ¿Para quien le toca, hermana Cristian Delgado? Posición correcta sería condición santa. Condición santa. Puede ser en condición santa, pero también puede ser en inciso A, posición santa. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto una relación correcta con Él a través de Cristo. No nos ha costado nada a nosotros. Más yo lo veo en inciso A, pero como dice una parte del libro, algunas de estas palabras pueden ubicarse en dos lugares. O sea, puede ser que sea, supongamos, posición correcta en inciso A, puede ser en la C también, porque cuando dice el apóstol Pablo, el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Y Jesús dijo, ser perfecto como mi Padre es perfecto. Entonces, una posición correcta o perfecta, podríamos decir, solo Dios la puede hacer a través del Espíritu Santo. Más en el inciso A yo la veo. ¿Qué piensa, hermana Darly? ¿Usted dónde la puso? Pues, la posición correcta. Pastor, no lo escuché, perdón. No se entrecortó. Ya, y posición correcta, ¿dónde la puso usted esa palabra? ¿En inciso A, B o C? La puse en el C, pastor. ¿Por qué? Posición correcta. Porque es una condición, ¿no? Es una condición santa el tener una posición correcta. No es una acción, sino es una posición. Pero si es posición... Es una condición, por ejemplo, el estar en un lugar, el tener una posición correcta, es una condición, eso es lo que entendí yo. Ya. Entonces, podría estar en las dos partes, A o en C. Desde mi punto de vista, más en A que en C, pero puede ser en las dos también. Ahí. Claro. Pastor, yo decidí la condición santa porque no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Los que aceptamos y somos bautizados, pasamos en agua y somos bautizados en el Espíritu Santo, ya pasamos de tener una posición pecaminosa a tener una condición santa, porque Cristo vive en mí, porque todo aquel que deja de ser pecador, se bautiza, muere para el mundo y vive para Cristo. Cristo nos pasa a una condición santa. Disculpe, por eso he tomado esa posición. Y hay otra pregunta para usted, hermano Cristian. La palabra pureza de corazón, ¿dónde la pondría?
pureza de Posición corazón, pastor, tiene que ser eso, en posición santa. Sí, porque Cristo en nosotros es el que nos purifica, ¿no? Limpia nuestro corazón. Sí. Cuando dice en Mateo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, nos limpia o nos hace puros el Señor a través de su sangre, ¿no? Y más que todo cuando nos convertimos. Aunque esa pureza de corazón tenemos que mantenerla también en nuestras acciones y también en la ser perfeccionados o en nuestra condición santa, pero empieza aquí en inciso A, ¿no? En posición santa. Digamos con regeneración, hermana Felicidad. ¿Qué número, pastor? No se escuchó muy bien. La palabra regeneración la pondría usted en inciso A, B o C. Condición. Condición santa. Es en realidad inciso A, en posición santa, porque cuando nacemos regenerar es volver a nacer. Y volvemos a nacer en el nuevo nacimiento, en la conversión a Cristo, cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Entonces, esa es posición santa, inciso A. Santificación, hermana Felicidad. La palabra santificación, ¿dónde iría? Condición santa. Sí, en condición santa, porque el que es santo, santifíquese más cada día, conságrese más al Señor, ¿no? Sigamos entonces. Dice después, bueno, próxima pregunta. Pregunta 37 para la hermana Esther. Ponga cada versículo en las debidas columnas abajo. Muchos de estos versículos pertenecen a más de una columna, de modo que esté listo para defender su decisión. Mateo 5:8. Hermana Esther. En condición santa, que habla de, dice, bienaventurados los de limpio corazón, que ellos verán a Dios. Lo puse. Yo lo pondría más en posición santa, porque Dios es el que nos limpia nuestro corazón, pero también tiene razón, hermana, en posición santa, porque tenemos nosotros, como dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de hermana la vida significa que guardemos nuestro ser interno, nuestro corazón, para que permanezca limpio, ¿no? Delante del Señor. En un sentido también es una acción santa, porque tenemos que estar constantemente revisando nuestro ser interior, ¿no? El libro justamente de Salmo decía, un versículo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi corazón perverso, y encamíname en el camino correcto, ¿no? Entonces, la acción de examinarse también es una acción. Estarían las tres para mí, ¿no? Una vez examinar, porque comienza cuando nos convertimos, B, porque es una acción, examinarse constantemente para mantener como estamos. En el caso que estemos fallando, inciso C, consagrarnos al Señor, pedirle limpieza en nuestro corazón y estemos bien por dentro, ¿no? En nuestra mente, en nuestro corazón. Primero Tesalonicenses 4, 3 y 4, hermana Esther. ¿Puedes leerlo primero? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Una condición santa, pastor. ¿Qué dice hermana Esther? ¿Cuál? No se escuchó bien de Tesalonicenses, ¿leyó? Sí, ahí está el versículo en el libro, después de Mateo 5:8, dice 1 Tesalonicenses 3, perdón, 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4. Estamos en la página 102, el último párrafo. Ya se lo leí también. Dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En acciones sería. Acciones santas. Sí, yo la digo que sí, en acciones santas, porque tiene que apartarse de fornicación y toda impureza sexual, digamos, ¿no? Y en el caso de los esposos, ser fiel uno al otro para que este matrimonio esté en santidad y honor, como dice. Porque enseguida dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En 10 minutos se va a cortar y volvemos a entrar ya. Sigamos con quién le toca. Hermano Cristian, ya que usted habló hace rato. Apocalipsis 21, 27, vamos a leer primero. ¿Qué dice? Dice, pastor, en la versión que yo tengo, el Dios habla hoy, indica, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Es una condición santa. Condición santa. Ah, sí. O sea, estar consagrado a Dios para entrar en la ciudad, la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. No entrará nada inmundo, dice en versículo 27. No entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No solamente lo que está inscrito en el libro de la vida. Concuerda lo que leímos la anterior semana en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora, Melvin, vamos a página 103, pregunta 38. Para un repaso y un resumen de Romanos 6, complete la figura 5.8. 6.1 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Respuesta de Melvin. Puede activar el micrófono. Puede activar el micrófono. Se entrecorta mucho. No, no activó el micrófono, Melvin. No puede activar el micrófono. A ver, usted, hermano Cristian Delgado, ¿qué contestó ahí? La pregunta 38. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, pastor, no. Más bien tenemos que alejarnos y buscar santificarnos, porque si seguimos pecando sabiendo que es malo,
vamos a ser culpables de la sangre de Cristo. Sí. Entonces, dice Pablo, de ninguna manera, ¿no? Esto hemos leído anteriormente. Y para la hermana Felicidad, a ver, creo que se ha salido la hermana Felicidad. Sí, está la hermana Felicidad. Pregunta de Romanos 6:15, ahí está en el mismo cuadro. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué contestó, hermana? De ninguna manera, porque más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muy bien. De acuerdo. Pregunta 39 para Melvin. ¿Qué gran pregunta contesta Pablo en Romanos 6:1 al 14? Explique la respuesta. La 39 le dice, Sí. En estos versículos, Pablo explica que somos salvos por gracia, pero esa gracia nos anima a que no pequemos más, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos justa y piadosamente. Sí. En ese entonces, dice el autor del libro, había una corriente que se le puede llamar anarquista, que se le llama en teología antinomianismo. Anti o en contra, de nomos en contra de la ley. Y en este caso, en contra de las normas, en contra de lo correcto. O sea, hacer lo que uno le da la gana, ¿no? Esa posición no está de acuerdo el apóstol Pablo, más bien dice de que aun cuando somos salvos por gracia de Dios, pero igual tenemos que ser obedientes al Señor y más bien por amor a Él, obedecerle más y consagrarnos. Y como dice ahí, cita Tito 2, del 11 al 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que renunciemos a lo mundano y en este caso el pecado, nos consagremos al Señor, ¿no? Vamos a seguir adelante. Pregunta 40 para la hermana Noemí. En el bautismo, ¿qué ilustra el bajar al agua? Explique. Para la hermana Noemí. Sería morir al pecado. Esto ya representaría entrar en un sepulcro y morir con Cristo al pecado. Ya es donde nos unimos a Cristo y morimos a la vida pasada de pecado. Ya, correcto. Hay una velita ahí más abajo, voy a leer, dice, algunos enseñan hoy que los seguidores de Jesús son pecadores, los que continúan pecando, pero Pablo dice, hemos muerto al pecado. Uno de los contrastes más grandes posibles está entre los pecadores y los seguidores de Jesús. Los que siguen a Jesús mueren al pecado y llegan a ser esclavos de la justicia. Lean Lucas 6, 32 al 34. ¿Con quién pone en contraste Jesús a sus seguidores 3 veces? Aquí la pregunta para, a ver si esta le va una felicidad. Una felicidad, pregunta 41. En Lucas 6, 32 al 36, ¿con quién contrasta Jesús a sus seguidores? Explique. Hermana Noemí, perdón, hermana Felicidad. Puede activar su micrófono. .
Hermana Felicidad. Ya. Pregunta 41. ¿Puede ¿Puedo responder? hacer? ¿Puede responder la pregunta 41? La pregunta 41, ¿puedo contestar yo? ¿Ya? Le puse contrasta con los pecadores, o sea, contrasta los pecadores con los seguidores de Jesús, ¿no? Bueno, los seguidores de Jesús son aquellos que mueren al pecado y son transformados llegando a ser esclavos de la justicia. Y los pecadores son aquellos que no se arrepienten y viven su vida conforme a sus deleites, ¿no? Y sus propias pasiones. Sí. Correcto. Pastor, el versículo 6:32 de San Lucas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué ustedes aman a los que les aman? ¿Y por qué ustedes hacen bien a los que les hacen el bien? Sí. Porque eso hacen los pecadores, ¿no?